Hay despedidas que juntaron a 100,000 personas en una sola calle, con gente desmayándose de calor y de dolor al mismo tiempo. Y hay otras en las que la familia ni siquiera tenía dinero para comprar el ataúd. A uno lo enterraron entre rumores de que seguía con vida dentro de la caja. A otra la sacaron de su tumba meses después, porque nadie creía del todo que su corazón se hubiera detenido solo. A otro más lo encontraron sin vida en un hospital, solo, apenas unos minutos después de que su esposa saliera a buscar algo de comer. Durante décadas nos contaron la versión bonita de estas muertes. La que convenía repetir en la radio, en la televisión, en las revistas de espectáculos. Hoy vamos a contar la otra mitad, la que casi nunca se dijo completa. 15 leyendas del cine de oro mexicano. 15 funerales completamente distintos entre sí. Unos tan multitudinarios que la Cruz Roja tuvo que atender a decenas de personas hospitalizadas por el propio tumulto. Otros tan silenciosos que el país apenas se enteró a tiempo de que su ídolo ya no estaba. Hubo velorios que tuvieron que trasladarse de recinto porque el primero se quedó pequeño ante la cantidad de gente. Hubo despedidas privadas, casi escondidas de las cámaras, porque la familia ya no quería más morbo alrededor del dolor. Y hubo, incluso, quien tuvo que ser desenterrado años después de su primer entierro, solo para calmar una sospecha que nunca dejó de crecer. Hay quien fue enterrado entre teorías de un pacto satánico, solo porque su ataúd permaneció cerrado. Hay quien fue despedido con serenatas y canciones que le compusieron en vida, y quien murió filmando escenas apenas 10 días antes de su último suspiro. Cada uno de estos 15 finales cuenta, a su manera, una parte distinta de lo que realmente significó ser una estrella en el México del siglo pasado. Esta es la historia real de cómo México, el mismo país que los volvió inmortales en la pantalla, terminó despidiéndolos, y de lo que casi nunca se contó completo hasta hoy. Vamos a repasar 15 actores y actrices que construyeron, ladrillo por ladrillo, la época dorada del cine nacional. Empezamos con 3 nombres que definieron el rumbo de todo el espectáculo mexicano: Cantinflas, María Félix y Silvia Pinal. Sus despedidas se convirtieron en parte de la memoria colectiva de generaciones enteras. Pero conforme avancemos en esta lista te vas a topar con historias que casi nadie recuerda completas. Entierros rodeados de leyendas urbanas, muertes ocultadas por amor durante meses enteros, suicidios silenciados por decencia y hasta una exhumación que sacudió al país entero 5 meses después de un funeral multitudinario. Algunas de estas historias te van a doler, otras te van a dejar con la boca abierta, y al final del recorrido vas a entender por qué el título de esta lista no exagera ni un poco. Vamos a ir en orden, de la historia más reciente y mediática hasta las más antiguas y menos conocidas, para que veas cómo ha cambiado y también cómo no ha cambiado tanto la manera en que este país se despide de sus grandes figuras del espectáculo. Mario Moreno Cantinflas. Empezamos con el cómico que le hizo reír al mundo entero sin dejar nunca de ser el mexicano de barrio. Pero pocos saben que su despedida detuvo al país durante 3 jornadas completas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 cerca del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Uno de 14 hermanos, hijos de un cartero. Antes de ser Cantinflas, trabajó como ayudante de zapatero, bolero, cartero, taxista, boxeador y hasta torero. De esa vida humilde construyó al personaje más querido de la comedia en español, con su enredo verbal y frases que se volvieron parte del lenguaje cotidiano de generaciones enteras. Llegó hasta Hollywood en La Vuelta al Mundo en 80 días, cinta que le valió un Globo de Oro, y presidió durante años la Asociación de Actores del país, convirtiéndose en la voz de los trabajadores del gremio. A inicios de 1993, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Intentó quimioterapias en Estados Unidos, pero su cuerpo ya no las resistía, así que decidió regresar a morir a su país. La noche del 20 de abril de ese año, a las 21:25 horas, un infarto derivado de la enfermedad apagó su vida a los 81 años. Era un día lluvioso. Sus restos llegaron pasada la medianoche a la funeraria Félix Cuevas, transportados en una combi blanca para ser arreglados antes del velorio. Horas antes, cientos de admiradores y colegas cómicos se habían dado cita en el teatro de la Asociación de Actores para despedirlo, entre ellos Jesús Martínez Palillo, quien recordó entre lágrimas que ambos padecían la misma enfermedad. Miles de personas salieron a las calles para acompañar el cortejo,
que recorrió distintos puntos de la capital durante 3 días antes de llegar al Panteón Español, donde fue cremado. El gobierno mexicano decretó luto nacional y en el Senado de los Estados Unidos guardaron 1 minuto de silencio en su honor. Se casó en 1936 con Valentina Ivanova, de origen ruso, y permaneció junto a ella hasta que murió en 1966. Años después adoptó como propio a un hijo nacido de otra relación, al que la propia Valentina terminó por reconocer legalmente como suyo. Fundó su propia productora, Cantinflas Films, y siguió filmando hasta 1981 con El Barrendero, su última película. En sus años finales cargaba también con diabetes y otros achaques propios de la edad, además del cáncer que terminó por vencerlo. Aún así, nunca dejó del todo los sets, ni la costumbre de defender causas como la educación pública y los derechos de los trabajadores, algo que mantuvo desde su época como líder sindical. Hizo reír a los pobres, a los humildes, a los que la industria casi nunca ponía en el centro de la pantalla. Y cuando se fue, hasta un país extranjero se detuvo a llorarlo. 2. María Félix. El segundo nombre de esta lista es la diva más poderosa que ha dado el cine mexicano. Pero la duda alrededor de su muerte terminó siendo casi tan grande como su propio mito. María Félix, nacida en Álamos, Sonora, y conocida por todo el país como La Doña, quedó inmortalizada en decenas de películas y hasta en un lienzo de Diego Rivera. Su carácter imponente y su belleza la convirtieron en una figura que trascendió su propia época, admirada tanto por el público mexicano como por artistas de talla internacional. Vivió también tragedias profundas, como la muerte de su hijo Enrique Álvarez Félix, a quien tuvo que despedir en un funeral privado, pese a que decenas de admiradores se apostaron sin éxito afuera del velatorio. En esa ocasión, figuras como Juan Gabriel y varios colegas de la actuación la acompañaron en uno de los momentos más duros de toda su vida. Su belleza fue tan celebrada que hasta el compositor Agustín Lara le dedicó una canción que México entero terminó cantando durante generaciones. Murió mientras dormía en su casa de Polanco, el 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años. Su cuerpo fue velado durante 22 horas en el Palacio de Bellas Artes, con el ataúd cerrado, una decisión que disparó rumores casi de inmediato entre el público y la prensa. Meses después, su hermano Benjamín, convencido de que algo irregular había ocurrido, logró que un juez autorizara la exhumación de su cuerpo. La diligencia se realizó el 29 de agosto de ese mismo año en el Panteón francés, bajo una carpa que cubrió la tumba durante horas mientras especialistas tomaban muestras de tejido. Los análisis confirmaron lo que su médico ya había dicho desde el primer día. Murió por causas naturales, un infarto mientras dormía, sin rastro de veneno ni de crimen. Pero durante casi 5 meses, el misterio sobre su ataúd cerrado pesó más que cualquier certeza oficial. Su testamento tampoco ayudó a calmar las aguas. Dejó una parte de su fortuna a su última pareja y otra a su secretario, decisiones que también alimentaron los rumores familiares. Ella misma había dicho alguna vez, en una entrevista, que jamás pensó que provocaría tanto con solamente ser la doña. Ni siquiera la muerte logró quitarle ese último aire de enigma que cultivó durante toda su vida. 3. Silvia Pinal. El tercer nombre es el más reciente de toda esta lista, y también el que más cámaras reunió en su despedida final. Con ella se apagó, en tiempo real y ante todo el país, la última luz viva de una generación irrepetible. Silvia Pinal nació en Guaymas, Sonora, en 1931, y comenzó su carrera en el teatro antes de saltar al cine en 1949. Fue la última gran diva que quedaba viva del cine de oro mexicano, protagonista de la trilogía que filmó con Luis Buñuel, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, trabajo que la llevó a triunfar más allá de las fronteras nacionales. Madre de Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, se convirtió en la matriarca de toda una dinastía del espectáculo mexicano y llegó incluso a ocupar un escaño en el Senado de la República. En 2008 recibió el Ariel de Oro a la trayectoria, en el mismo Palacio de Bellas Artes donde años después le rendirían su último homenaje. Fue hospitalizada el 21 de noviembre de 2024 por una infección en las vías urinarias. Al principio los reportes eran alentadores, incluso se habló de una alta médica próxima, pero su cuadro se complicó. Presentaba arritmia cardíaca,
presión baja y problemas para tragar, así que ya la alimentaban con papillas. El miércoles 27 de noviembre, su cardiólogo pidió de urgencia que sus 3 hijos se reunieran en el hospital. A las 4:30 de la madrugada sufrió un colapso pulmonar. A las 8:30, otro más, ya irreversible. Murió esa misma tarde, el 28 de noviembre, a los 93 años. Su cuerpo fue trasladado en la misma carroza de 1930 que años atrás había cargado los restos de otras leyendas del espectáculo mexicano. El velorio fue privado, pero al día siguiente se le rindió homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto donde décadas antes había sido honrada Cantinflas. Además de su trilogía con Buñuel, Silvia Pinal participó en producciones de Hollywood como Shark en 1969 y fue pionera al producir sus propios programas de televisión, entre ellos el emblemático Mujer, Casos de la Vida Real, que marcó a varias generaciones de televidentes mexicanos. Se casó y se divorció en 4 ocasiones, y cada uno de esos matrimonios terminó dejando una huella pública que la prensa de espectáculos siguió de cerca durante décadas, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas del medio artístico mexicano, dentro y fuera de la pantalla. Se fue hace apenas un par de años, y con su partida, la época dorada que estamos por recorrer perdió a su último testigo vivo. Antes de seguir, si estas historias te están llegando, regálanos un like para que este video le llegue a más gente. 4. Pedro Infante. El cuarto nombre es, probablemente, el actor más amado que ha tenido el cine mexicano en toda su historia, y su despedida terminó siendo tan caótica que se volvió una tragedia por sí misma. Pedro Infante fue el ídolo de México durante casi 2 décadas. Entre 1939 y 1957, protagonizó más de 60 películas y grabó más de 300 canciones. Encarnó al mexicano ideal en clásicos como Nosotros los Pobres y Pepe el Toro. En 1957 ganó el Oso de Plata en Berlín por su papel en Tizoc, un premio que nunca alcanzó a recoger. Antes de esa tragedia ya había sobrevivido a otros 2 accidentes aéreos, uno de los cuales le dejó como secuela una placa de metal injertada en el cráneo, algo que nunca le impidió seguir volando por su propia cuenta como piloto con licencia comercial vigente, una pasión que compartía con la actuación y la música. Nadie imaginaba que ese sería el último año que México lo vería con vida. El 15 de abril de 1957, el avión que él mismo piloteaba, un carguero que transportaba pescado, se desplomó minutos después de despegar de Mérida. Murió calcinado junto a los otros 2 tripulantes. Su cuerpo quedó tan desfigurado que las autoridades advirtieron que no debía exponerse al público. Nadie hizo caso a la advertencia. Tumultos de admiradores intentaron entrar a su velorio en Mérida. Cuando sus restos llegaron a la capital, más de 100,000 personas se congregaron en el Panteón Jardín, mientras los mariachis presentes cantaban despacito, muy despacito, al ritmo en que descendía el ataúd. La Cruz Roja tuvo que atender a más de 60 personas por desmayos, insolación y crisis nerviosas. 7 de ellas terminaron hospitalizadas. El duelo fue tan grande que, durante años, circuló el rumor de que Pedro había fingido su muerte para escapar de la fama, y hubo quien juró haberlo visto con vida en distintos puntos del país. La leyenda de que seguía con vida creció tanto que, durante años, hubo quien aseguró haberlo visto en Veracruz, en Tijuana, en Chiapas. Su hermano Ángel Infante, con quien había compartido créditos en más de 30 películas, tuvo que salir públicamente a confirmar que no había marcha atrás. Pedro se había ido de verdad, aunque el mito de su regreso siguiera vivo entre la gente durante décadas. Con su historia arranca la parte más dura de esta lista. Pero el siguiente galán vivió una despedida igual de dolorosa, solo que mucho menos conocida. 5. Germán Valdés, Tintán. El quinto nombre hizo reír a México con su personaje del Pachuco, pero la suya es una de las historias más tristes de todo este conteo, porque murió sin siquiera saber que se estaba muriendo. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue pionero al llevar el Spanglish y la cultura de la frontera al cine mexicano en más de 100 películas. Fue tan versátil que hasta le prestó su voz al gato O'Malley en Los Aristogatos de Disney y a Balú en El Libro de la Selva. Rivalizó durante años con el propio Cantinflas por el cariño del público, aunque nunca alcanzó la proyección internacional de su colega.
Era hermano de otros dos comediantes muy queridos por el público mexicano, Ramón Valdés, quien años después interpretaría a Don Ramón en El Chavo del Ocho, y Manuel el Loco Valdés. Su generosidad terminó siendo su propia ruina. Gente cercana se aprovechó de su bondad hasta dejarlo endeudado. En 1966 se reveló una deuda tan grande que le embargaron una finca en San Ángel y un terreno en Acapulco. Años después, una hepatitis derivó en cirrosis y, sin que él lo supiera jamás, en cáncer de páncreas. Su hermana Guadalupe, quien lo cuidó hasta el último momento, decidió ocultarle el diagnóstico por completo. Los médicos ya lo habían desahuciado 8 meses antes de que muriera, el 29 de junio de 1973, tras entrar en un coma hepático que se extendió durante 11 días. Trabajó durante años con el director Gilberto Martínez Solares, con quien filmó 24 películas a partir de Calabacitas Tiernas, la cinta que terminó de consagrar su personaje del Pachuco ante el público mexicano. Un cronista de espectáculos que lo conoció en persona resumió su tragedia de una forma muy simple. Mucha gente vio en su bondad una mina de oro, y se aprovechó de ella hasta llevarlo a la ruina, algo que él nunca pareció querer aceptar del todo mientras tuvo salud para seguir trabajando. Hasta la fecha se le recuerda como el actor que más actrices besó en la historia del cine nacional. Un récord tan curioso como su propia leyenda. Murió en la pobreza, sin enterarse nunca de que tenía cáncer, sin saber que se estaba yendo. El artista más generoso de su generación se apagó solo, engañado por amor, en medio de la ruina económica que otros le provocaron. 6. Jorge Negrete. El sexto nombre es uno que toda una generación cantó a todo pulmón. Pero pocos recuerdan que murió lejos de casa, en coma, sin que su país alcanzara a despedirlo a tiempo. Jorge Negrete, conocido como El Charro Cantor, fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera y del cine nacional. Protagonizó clásicos como Ay Jalisco, No te rajes, y se casó en 1952 con María Félix, la mujer más deseada de todo México. Su matrimonio apenas alcanzaría a durar un año. Antes de eso, había protagonizado un sonado conflicto con Cantinflas por el liderazgo del sindicato de actores, un pleito que incluso involucró a una tercera actriz y que llegó a niveles de confrontación física entre sus seguidores. Sin embargo, ambos dejaron esa rivalidad a un lado cuando llegó el momento de despedirse, y Cantinflas se quedó en el velorio, al lado de su antiguo rival, sin importarle ya las diferencias del pasado. Negrete cargaba con hepatitis C desde joven, información que era pública desde 1937, aunque nunca probaba el alcohol. En noviembre de 1953, mientras asistía en Los Ángeles a una pelea de box del mexicano Raúl Macías, se le reventó una varice esofágica. Fue internado de emergencia y cayó en coma durante varios días. El 5 de diciembre de 1953 murió a los 42 años, rodeado de su esposa, su madre y sus hermanos. En México, las funciones de cine se detuvieron 5 minutos en señal de luto. Su velorio en el Palacio de Bellas Artes reunió a unas 10,000 personas, y cuando sus restos llegaron al aeropuerto capitalino, otras 10,000 ya esperaban ahí. María Félix lloró desconsolada frente a las cámaras, sostenida por su hijo, que apenas tenía 18 años. Cuando el cortejo llegó al Panteón Jardín, más de 500,000 de personas cubrían el cementerio, con el ataúd envuelto en la bandera mexicana. Nacido en Guanajuato, Negrete había estudiado en el heroico Colegio Militar antes de dedicarse por completo a la música y la actuación, y debutó en el cine en 1937 con un cortometraje de Warner Bros. Llamado Cuban Nights. De ahí construyó una carrera imparable, que lo convirtió, junto a Pedro Infante, en la voz que definió la ranchera mexicana para el mundo entero. Murió en tierra ajena, pero regresó a casa entre mariachis y las lágrimas de un país entero. 7. Katy Jurado. El séptimo nombre fue la primera actriz latinoamericana nominada a un premio Oscar. Pero cuando llegó su hora, lo hizo hablando de su propia muerte con una serenidad que dejó a todos descolocados. Katy Jurado nació en una familia adinerada de Guadalajara, cuyas tierras fueron confiscadas por el gobierno para repartirlas entre campesinos. A los 16 años, el director Emilio Fernández quiso llevarla al cine, pero su abuela se opuso. Katy escapó de esa prohibición casándose con un actor,
Triunfó tanto en México como en Hollywood, compartiendo créditos con Gary Cooper, John Wayne y Marlon Brando. Se convirtió en la primera actriz latina nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, y también la primera en ganar un Globo de Oro. Vivió además el dolor de perder a su hijo Víctor Hugo a los 37 años, tragedia que la mantuvo alejada de los sets durante un año completo de luto. En sus últimos años enfrentó insuficiencia renal y una enfermedad pulmonar. Mucho antes de morir, le confesó a la periodista Patti Chapoy que ya estaba lista para partir. Cuestionó abiertamente por qué debía esperar a perder la movilidad o la lucidez, y defendió sin rodeos la idea de la eutanasia. Incluso aseguró tener ya listo el vestido con el que quería ser velada, y llegó a decir que ya tenía comprado su ataúd, dato que uno de sus nietos desmintió después, aunque reconoció que su abuela hablaba de la muerte con total naturalidad. El 5 de julio de 2002 murió mientras dormía en su casa de Cuernavaca, a los 78 años. Debutó en el cine mexicano en 1943 con No Matarás, y años después se volvió inolvidable en Hollywood junto a Gary Cooper, en la icónica High Noon, papel que la catapultó definitivamente a la fama internacional. Ella misma solía decir que lo más hermoso de llegar a su edad era haber vivido y haber llorado lo suficiente como para poder actuar de verdad. Una filosofía que sostuvo hasta su última aparición en cine, ya entrado el nuevo siglo. No le tuvo miedo a la muerte. La planeó con la misma entereza con la que enfrentó cada papel de su carrera. 8. Pedro Armendáriz. El octavo nombre es distinto a los anteriores. Aquí no hubo accidente ni enfermedad que avanzara sola. Fue una decisión que él mismo tomó, en soledad, dentro de un cuarto de hospital. Pedro Armendáriz fue, junto a María Félix y Dolores del Río, uno de los rostros más reconocidos del cine mexicano fuera de nuestras fronteras. Se graduó como ingeniero aeronáutico en California y trabajó como guía de turistas en el histórico Hotel Regis antes de convertirse en actor. Participó en más de 120 películas y trabajó junto a John Wayne en The Conqueror en 1956, un rodaje que, según se sospecha, lo expuso a radiación de pruebas nucleares realizadas en el desierto de Nevada. Casi la mitad del equipo de esa producción, incluidos el director Dick Powell y la actriz Susan Hayward, terminaría desarrollando cáncer con los años. En 1958 le diagnosticaron cáncer en las glándulas linfáticas. Para 1963, los médicos ya no tenían dudas. Le quedaba menos de un año de vida. Antes de volver a Los Ángeles para continuar su tratamiento, viajó a México a despedirse de sus dos hijos, Pedro y Carmen. No usó palabras. Según contaría después su propio hijo, se despidió solo con la mirada. El 18 de junio de 1963, mientras su esposa Carmen Bor había salido a buscar algo de comer, Pedro Armendáriz se disparó en la habitación del hospital de la Universidad de California en Los Ángeles. Tenía 51 años. Sus restos fueron trasladados a México y sepultados en el Panteón Jardín, junto a su esposa y su hijo, entre las tumbas de otros dos actores de la época. Compartió pantalla con las grandes divas de su época, entre ellas Dolores del Río, María Félix y María Elena Márquez, y quienes lo conocieron siempre lo describieron como un hombre culto, generoso y de una caballerosidad que pocos galanes de su generación lograron igualar frente a las cámaras. Una de sus interpretaciones más recordadas fue la de un líder sindical en Distinto Amanecer, cinta en la que compartió créditos con la actriz Andrea Palma y que hoy se conserva como uno de los retratos más honestos de la Ciudad de México de aquellos años. No quiso esperar a que el cáncer decidiera por él. Prefirió decidir él mismo cómo terminaba su historia. Vamos a la mitad del recorrido. Si ya conocías alguna de estas 8 historias completas, cuéntanos en los comentarios cuál te sorprendió más. Y quédate, porque lo que sigue no se queda atrás en dolor ni en revelaciones. 9. Dolores del Río. El 9º nombre conquistó Hollywood antes de conquistar México. Pero su final llegó envuelto en una enfermedad que arrastraba desde años atrás. Dolores del Río, sobrina del expresidente Francisco I. Madero, fue la primera gran estrella latina en triunfar en el cine estadounidense de los años 20 y 30, antes de volver a consolidarse como diva absoluta del cine de oro mexicano. Se casó por primera vez a los 15 años y sufrió un aborto de tal gravedad que los médicos le prohibieron intentar un nuevo embarazo. Más adelante mantuvo una relación con Orson Welles y combinó su carrera con una intensa labor filantrópica.
Fundó una casa de asistencia para niños huérfanos y fue miembro honorario de la Asociación Nacional de Actores. Desde 1978 padecía osteomielitis y 2 años después se le sumó una hepatitis B que fue minando su salud de manera progresiva. Según una versión, una de las inyecciones de vitaminas que recibía para tratarla estaba contaminada. En 1983 fue trasladada a Newport Beach, California, donde pasaría sus últimos días. Murió el 11 de abril de ese año, a los 78 años. Lo más doloroso, esa misma jornada había recibido la invitación para ser presentadora de los premios Oscar, un reconocimiento que nunca pudo cumplir. Sus restos fueron cremados y hoy descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México. Prima de los también actores Ramón Novarro y Andrea Palma, filmó su última cinta, The Children of Sánchez, en 1978. Coproducción entre México y Estados Unidos, en la que compartió créditos con Anthony Quinn. Fundó además el grupo Rosa Mexicano, dedicado por completo a labores de beneficencia infantil. Incluso cuando perdió a su propia madre en 1962, decidió no suspender la temporada de teatro en la que trabajaba en ese momento y llegó a presentarse esa misma noche, después del sepelio, con la frase que repetía siempre: «El show debe continuar». Conquistó 2 épocas doradas, la estadounidense y la mexicana. Y se marchó justo cuando Hollywood, el mismo que la vio nacer como estrella, volvía a llamarla. 10. Emilio Fernández, el Indio. El 10º nombre ganó en Cannes y, según cuenta la leyenda, hasta posó desnudo para ayudar a diseñar la estatuilla del Oscar. Pero terminó sus días encerrado en una mansión que se convirtió en su propia prisión. Emilio Fernández, hijo de un general revolucionario y de una mujer indígena Kikapú, conocido como el Indio, fue director, actor y una de las figuras más influyentes de toda la época dorada, responsable de clásicos como María Candelaria, ganadora del Gran Premio en Cannes en 1946. Trabajó junto a Dolores del Río, María Félix y Pedro Armendáriz, y en sus últimos años incluso apareció en producciones de Sam Peckinpah y John Huston en Hollywood. De joven se unió a un levantamiento armado y tuvo que huir del país, refugiándose en Estados Unidos, donde trabajó como extra en Hollywood hasta que conoció el trabajo del cineasta soviético Sergei Eisenstein, cuyas imágenes lo marcaron profundamente y le mostraron el potencial del cine para retratar tanto la belleza como la injusticia de su tierra. Ya como director, llegó a decir con orgullo que solo existía un México, el que él había inventado, una dualidad entre máscaras y transparencia que definió toda su obra, y que según sus propios colaboradores, también terminó definiendo su manera solitaria de enfrentar la vejez. A finales de los años 70 pasó una temporada en prisión por la muerte de un campesino. Salió, pero su carrera nunca volvió a levantarse. Los periodistas de la época describían su casa de Coyoacán como un museo cubierto de polvo y de recuerdos, un lugar de soledad casi imposible de soportar para cualquiera. Se refugiaba ahí, bebiendo, incapaz de aceptar que el México que él mismo había inventado en pantalla ya no existía. El 6 de agosto de 1986 murió de un paro cardíaco en esa misma casa, mientras esperaba que subiera la temperatura de su habitación junto a una chimenea encendida ese mismo día en que había planeado ir a descansar a Cuautla. Sobre la mesa quedaron varias botellas de licor a medio vaciar. Solo Columba Domínguez, su expareja y madre de su hija, estuvo ahí para verlo partir, rompiendo el silencio de la casa con su llanto. En su último viaje a Estados Unidos, donde recibió un homenaje en un pequeño pueblo de Nevada, le regalaron un perro Bull Terrier que lo acompañó fielmente hasta sus últimos días, casi como el único compañero constante de esa soledad que los periodistas describían en sus crónicas. Inventó la estética de todo un país en la pantalla grande y terminó viviendo y muriendo encerrado en el pasado que él mismo había construido. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Ya conocías estas primeras 10 historias? Comenta el número del personaje que más te haya sorprendido. 11. Sara García. El 11º nombre es la abuelita de México, pero su vida real fue mucho más dura que cualquier papel que interpretó frente a las cámaras. Sara García se convirtió en la abuela por excelencia del cine mexicano en cintas como Los Tres García, compartiendo créditos con Pedro Infante. El cariño entre ambos era tan genuino que Pedro le llevaba serenata cada 10 de mayo.
sin falta, hasta el año de su muerte, siempre con la misma canción, Mi Cariñito. En los años 70, su rostro se volvió el ícono de una conocida marca de chocolate, un lugar en la memoria colectiva que sigue vivo hasta hoy. Detrás de esa imagen entrañable hubo una vida marcada por la tragedia. A los 9 años se contagió de tifus y contagió también a su madre, quien murió por la misma enfermedad. Quedó huérfana, fue madre soltera en una época que castigaba socialmente esa condición, y años después perdió también a su única hija por tifoidea. Se dice que en 1934, para conseguir el papel que la lanzaría al estrellato, se hizo quitar 14 dientes con tal de lucir como una anciana convincente. Vivió más de 60 años junto a Rosario González, su compañera de toda la vida. Una relación que varios de sus colegas del medio terminaron por confirmar con el paso del tiempo. El 21 de noviembre de 1980, tras un catarro que no atendió y una caída en la regadera que le fracturó una costilla, sufrió un segundo infarto que la mató a los 85 años. Su funeral comenzó en una funeraria, pero como el espacio no bastó para la cantidad de gente que llegó a despedirla, la ceremonia se trasladó al Teatro Jorge Negrete. De niña había mostrado un talento natural para la pintura mientras estudiaba en el Colegio de las Vizcaínas, aunque terminó dedicando su vida entera a la actuación. En 1974 encontró otro papel entrañable como la nana Tomasita en la telenovela infantil Mundo de Juguete, que se extendió durante 4 años gracias al enorme cariño que le tenían los niños de la época. Su imagen para la marca de chocolate terminó siendo tan poderosa que, incluso años después de que la compañía original fuera comprada por una transnacional, la producción del producto siguió realizándose en México sin que su rostro perdiera protagonismo en el empaque. Fue conocida en su tiempo como la Abuela de México o la Abuelita del cine mexicano, un título que ella misma decía sentir como una responsabilidad más que como un simple papel, porque sabía que millones de familias la veían realmente como parte de su propia casa cada vez que encendían la televisión o iban al cine un domingo por la tarde. La abuela de todo un país murió acompañada por la mujer que amó en silencio durante más de 6 décadas. 12. Joaquín Pardavé. El 12º nombre murió de forma repentina, en plena cima de su carrera. Pero lo que vino después se convirtió en una de las leyendas urbanas más macabras del espectáculo mexicano. Joaquín Pardavé, nacido en Pénjamo, Guanajuato, comenzó como músico tocando violín y clarinete antes de encontrar su verdadero talento en la comedia. Participó en más de 100 películas como actor, director, compositor y guionista, siendo inolvidable su interpretación de Don Susanito Peñafiel en México de mis recuerdos. Compuso también canciones que se volvieron populares, entre ellas una que le escribió a su propia esposa, Soledad Rebollo. A sus 54 años seguía trabajando sin descanso, simultáneamente en 2 películas y una obra de teatro, y estaba a punto de firmar un nuevo proyecto. El 20 de julio de 1955, después de una noche jugando boliche con uno de sus sobrinos, murió de un derrame cerebral provocado por hipertensión descontrolada. Su muerte fue tan repentina que, casi de inmediato, comenzó a circular un rumor escalofriante, que en realidad padecía catalepsia, que un médico inexperto lo había declarado muerto por error mientras su médico de cabecera se encontraba fuera del país y que había sido enterrado con vida. Su familia desmintió la historia una y otra vez, asegurando que el diagnóstico oficial de embolia cerebral estaba confirmado por el propio médico de siempre. No importó. El rumor se volvió leyenda urbana y hasta hoy sigue circulando entre generaciones que ni siquiera vieron sus películas. Entre sus composiciones más recordadas están La Panchita, No hagas llorar a esa mujer y Pénjamo, esta última dedicada a su tierra natal. La última canción que escribió en vida se llamó, casi de forma premonitoria, Ando Picado. Dirigió también 24 de las más de 100 cintas en las que participó, demostrando una versatilidad poco común entre los actores de su generación, capaces de actuar, dirigir y componer al mismo tiempo sin que ninguna de esas facetas opacara a las otras. Murió trabajando, sin previo aviso, y el país, en lugar de solamente llorarlo, prefirió convertirlo en un misterio de terror. 13. Arturo de Córdoba. El 13º nombre fue el galán que hacía suspirar a todo México en los años 50.
pero su cuerpo lo traicionó mucho antes que la muerte. Arturo García Rodríguez, mejor conocido como Arturo de Córdoba, nació en Mérida y de niño vivió en Argentina y Suiza, lo que le dio un acento particular que después usaría como parte de su imagen artística. Antes de ser actor fue locutor de radio, y su voz aterciopelada ya había conquistado a las audiencias mucho antes de que llegara a la pantalla grande. Protagonizó más de 100 películas, entre ellas El esqueleto de la señora Morales y Él, esta última dirigida por Luis Buñuel, papel por el que fue especialmente reconocido pese a lo excéntrico del personaje. Se hizo célebre además por una frase que lo acompañó toda su carrera: "Eso no tiene la menor importancia". En 1967 sufrió una embolia que le paralizó por completo el lado izquierdo del cuerpo. Cualquier otro habría dejado la actuación, pero él siguió trabajando, disimulando la parálisis frente a las cámaras hasta 1971, en su última aparición junto a Cantinflas en El Profe. El 3 de noviembre de 1973 murió en la Ciudad de México a causa de otro accidente cerebrovascular, a los 65 años, en brazos de Marga López, su esposa desde 1964, quien tras su muerte nunca volvió a tener otra relación sentimental pese a seguir siendo una mujer joven. Además de su carrera en México, filmó producciones en Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y España, y en 1950 ganó el premio Ariel al mejor actor por En la palma de tu mano, uno de los papeles más celebrados de toda su trayectoria. Antes de dedicarse por completo a la actuación, llegó a trabajar como corresponsal de una agencia de noticias internacional, un oficio que, según quienes lo conocieron, le dio la disciplina y la dicción perfecta que después lo convirtieron en uno de los galanes más solicitados de su generación. Pasó sus últimos 6 años actuando con medio cuerpo paralizado, sin que el público jamás lo notara desde la butaca. 14. Fernando Soler. El 14º nombre encabezó una de las dinastías de actores más importantes de todo el país. Pero su salida fue tan repentina que ni él mismo alcanzó a verla venir. Fernando Soler, nacido en Saltillo, Coahuila, en el seno de una familia de actores españoles emigrados a México, fue el patriarca de la llamada Dinastía Soler, junto a sus hermanos Domingo, Andrés y Julián. Comenzó su carrera como extra en Hollywood en 1922 y después fundó, junto a sus hermanos, una compañía teatral que recorrió Latinoamérica y España antes de instalarse definitivamente en México. Participó en más de 130 películas, entre ellas El Gran Calavera, y trabajó al lado de figuras como María Félix y Sara García. Fue de los pocos actores de su generación que se mantuvo activo en cine y televisión hasta bien entrados los años 70, apareciendo incluso en una telenovela basada en Los Miserables. Después de más de 60 años frente a las cámaras, la fama nunca lo abandonó, pero la salud sí comenzó a fallarle con la edad, por lo que en su última década de carrera fue mucho más selectivo con los proyectos que aceptaba. El 24 de octubre de 1979, un infarto lo mató de forma repentina en la Ciudad de México, a los 83 años. Su esposa, la actriz Sagra del Río, con quien estuvo casado desde 1946 hasta el final, no pudo hacer nada para evitarlo. La pareja nunca tuvo hijos, así que Fernando se fue sin dejar descendencia directa que continuara con su legado, aunque el apellido Soler siguió representado por sus hermanos y sobrinos en la industria. Fue también tío de los actores Alejandro Ciangherotti y Fernando Luján, extendiendo así el legado de la dinastía Soler hasta generaciones que muchos espectadores actuales sí alcanzaron a ver en pantalla. Ocupó además cargos de liderazgo dentro de la Asociación Nacional de Actores, defendiendo desde ahí los intereses de todo un gremio que en aquellos años apenas comenzaba a organizarse frente a los estudios de cine. Fue el patriarca de toda una dinastía de actores, pero se fue tan rápido que no alcanzó ni a despedirse. 15. Libertad Lamarque. El último nombre de esta lista no nació en México, pero terminó siendo tan mexicana como cualquiera de las anteriores, y trabajando hasta el último día de su vida. Libertad Lamarque nació en Rosario, Argentina, en 1908. Su propio nombre fue una declaración política, porque su padre, un anarquista preso en ese momento, exigía su libertad desde la cárcel. Conocida como la novia de América, llegó a México en los años 40 tras un conflicto con Eva Perón, quien le dio 48 horas para abandonar su país natal.
México se convirtió en su verdadero hogar. Filmó junto a Pedro Infante y Pedro Armendáriz y grabó más de 800 canciones a lo largo de su carrera como intérprete de tango. A sus 92 años, seguía grabando escenas para la telenovela Carita de Ángel, donde interpretaba a una madre superiora. Ella misma había dicho, apenas semanas antes, que esperaba seguir de pie en los escenarios el día que le tocara partir. Comenzó a sentir fuertes dolores de espalda mientras trabajaba, pero decidió terminar de grabar los episodios del día antes de acudir al hospital, algo que sus compañeros calificaron como una muestra de profesionalismo absoluto. El 12 de diciembre de 2000 murió en la Ciudad de México, 10 días después de haber sido hospitalizada. Su hija Mirta reveló que pidió ser cremada, porque decía que en una tumba pasan los años y nadie te trae ni una flor. Sus cenizas descansan hoy en el Panteón Español de la capital, la misma ciudad que la acogió cuando su propio país la rechazó. En vida participó en 65 películas, 21 filmadas en Argentina y 45 en México, además de 6 telenovelas y un sinfín de presentaciones en teatro. Ese mismo año 2000 había recibido el Ariel de Oro por su trayectoria, un reconocimiento que llegó apenas unos meses antes de su despedida final. Colegas como el compositor Miguel Aceves Mejía y la actriz Carmen Montejo la recordaron de inmediato tras conocerse la noticia, describiéndola como una persona adorable y profundamente gentil, muy distinta a la imagen severa que a veces proyectaba en pantalla. Grabó sus últimas escenas frente a las cámaras apenas 10 días antes de morir. Ni siquiera a los 92 años quiso dejar de trabajar. Quédate hasta el final. La reflexión con la que cerramos este recorrido resume por qué estas historias siguen doliendo tanto tiempo después. 15 historias, 15 formas completamente distintas de decir adiós. Algunos murieron rodeados de 100,000 personas llorando en plena calle, con la Cruz Roja atendiendo decenas de desmayos y el tráfico de una ciudad entera detenido por horas. Otros se fueron solos, engañados por amor durante meses, o apretando ellos mismos el gatillo porque ya no quisieron esperar a que la enfermedad decidiera en su lugar cómo y cuándo terminaba todo. La verdad es que la fama nunca garantizó una despedida digna. A veces la misma industria que los volvió inmortales en la pantalla los dejó completamente solos frente a la muerte, encerrados en una mansión llena de polvo, endeudados por la generosidad que otros supieron aprovechar, o esperando en un hospital extranjero a que alguien avisara a su país que ya se habían ido. Y a veces fue justamente lo contrario. Fue el público, ese mismo pueblo que los quiso en silencio durante décadas sin pedir nada a cambio, el único que de verdad estuvo ahí hasta el final, formado por cuadras enteras solo para verlos pasar una última vez, aunque tuviera que hacerlo bajo la lluvia o arriesgándose a un desmayo por el calor. Hay algo que conecta a estos 15 nombres más allá de las fechas y de las causas de muerte. Todos, sin excepción, dejaron algo que sobrevivió más tiempo que ellos mismos. Una canción que todavía suena en las fiestas familiares. Una frase que se sigue repitiendo sin que nadie recuerde ya de dónde salió. Un rostro impreso en el empaque de un producto que sigue en los estantes del supermercado. Una escena que millones de personas todavía ven en repeticiones de madrugada, sin saber que quien está en la pantalla llevaba, muchas veces, una vida completamente distinta a la que mostraba frente a las cámaras. Y hay algo más que conecta a casi todos. La sensación, una y otra vez repetida en esta lista, de que la despedida llegó demasiado pronto, o en el peor momento posible, o rodeada de un silencio que no correspondía a la magnitud de lo que esa persona había significado para millones de familias mexicanas. Ese contraste entre la grandeza que vimos en pantalla y la fragilidad que enfrentaron en privado es quizás la lección más dura que deja este recorrido completo por 15 despedidas distintas. Vale la pena pensarlo la próxima vez que veas una de sus películas en la madrugada, o que escuches una de sus canciones en una fiesta familiar. Detrás de esa imagen perfecta que quedó congelada en blanco y negro hubo, casi siempre, una historia mucho más humana y mucho más dura de lo que la pantalla dejó ver. Personas que rieron, que amaron, que se equivocaron y que, al final, tuvieron que enfrentar la muerte exactamente igual que cualquiera de nosotros, sin importar cuántas películas hubieran filmado ni cuántas multitudes los hubieran ovacionado en vida. México los convirtió en ídolos. Pero fueron las personas comunes, no los estudios, ni los productores, ni las revistas de espectáculos, quienes realmente les dijeron adiós cuando más importaba. ¿Cuál de estas 15 historias te dolió más?
Comenta el nombre en la sección de comentarios y cuéntanos si ya conocías la versión completa o si, como muchos, solo te habían contado la mitad.